Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Foco. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de estos dos caballeros, Saúl Hernández y Alberto Arene. Bueno, esta noche vamos a hablar con el embajador Bernhard Garzai, el embajador del Reino Unido en El Salvador, sobre precisamente las elecciones, los resultados de las elecciones de este jueves pasado. Y vamos a hablar también pues, sobre las implicaciones que esto tiene para el Reino Unido y su futuro. Excelente, yo quiero comentarles, Alberto y Karen, que esta noche estaremos conversando junto a Janet Aguilar, la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, el IUDOP, sobre los 3 años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. El IUDOP ha consultado a los ciudadanos sobre diversos ámbitos de gestión del presidente y esta noche estaremos analizando esos hallazgos. Así es, y también más adelante en Focos, en nuestro segmento de retratos, vamos a presentarles a la escritora salvadoreño-nicaragüense Claribel Alegría, recientemente premiada, recibió de hecho el premio de la Reina Sofía. Así es que quédense con Focos, bienvenidos todos y recuerden que también pueden seguir esta transmisión a través de Facebook Live o a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Muy buenas noches, amigos televidentes. Esta noche vamos a hablar del Reino Unido después del Brexit y de las elecciones de esta semana, con el embajador del Reino Unido en El Salvador, el señor Bernhard Garzai, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenas noches, embajador. Buenas noches, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar queremos expresarle nuestras condolencias por los últimos actos terroristas en Londres y Manchester que enlutaron y conmocionaron al Reino Unido, pero también al mundo. Ha sido una verdadera tragedia y todos nos hemos unido al dolor de ustedes. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, estos resultados electorales de esta semana, de estas elecciones que se celebraron el día jueves, la primera ministra Theresa May disolvió el Parlamento y convocó a elecciones el jueves pasado para fortalecer su legitimidad como líder de su partido, pero también su fuerza para iniciar ya el proceso de negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero todo indica que no logró ninguno de sus objetivos, más allá que su partido sigue siendo mayoritaria y que van a poder formar precisamente un nuevo gobierno. El Partido Conservador perdió 13 congresistas, mientras el Partido Laborista ganó 32, y el Partido Conservador, en unión con el Partido Democrático Unionista del Norte de Irlanda, con sus 10 congresistas, lograrán finalmente conformar una mayoría. Ese es el tema que queremos comenzar discutiendo con el embajador.
¿Cómo vio usted estos resultados? Bueno, en primer lugar, muy interesante. El pueblo británico chocó al mundo otra vez y también a los políticos. Pero lo que aprendimos esta noche es que los políticos ya no pueden tomar votos por hecho en el futuro. Eso es absolutamente claro. Las encuestas pareciera que volvieron a fallar. Los conservadores tuvieron 318 congresistas, el Partido Democrático Unionista 10, y con eso conformarían con 328, dijéramos, una mayoría, Sí. frente al Partido Laborista con 262, el Partido Nacional de Escocia con 35, los liberales demócratas con 12, el Partido Verde con 1. Esa sería la potencial coalición si hubieran sacado un poco más y si hubieran conformado Sí. gobierno, ¿verdad? La ironía, embajador, es que la persona que perdió, en este caso la primer ministro, la persona que ganó, Sí. pareciera que ha perdido, y la persona que ganó, que es el líder del Partido Laborista, pareciera que ha ganado. Eso es absolutamente la ironía. Y la primera ministra y los conservadores no están en este momento celebrando, pero el partido laborista que perdió, ellos están celebrando casi como se ganaron, ¿no? Es increíble. Bueno, algunos, aunque no, estas son por supuesto análisis, especulaciones, algunos consideran que el mensaje de la primer ministro, que era darle certidumbre, darle estabilidad al Reino Unido, tal vez no se logre con estos resultados, sobre todo porque la primer ministro tendría amenazas al interior mismo de su partido y lejos de fortalecer su liderazgo, que era uno de sus objetivos, pareciera que esto se ha debilitado. Veremos pues cómo forma el gobierno, el gabinete, y cómo logra mantener unido no solamente a su partido, pero también a la coalición. Sí, eso es el reto en este momento. Hoy en día acordó su gabinete, un parte de su gabinete, ya tenemos un ministro de Relaciones Exteriores, otra vez Boris Johnson, y otros ministros otra vez quedaron en sus puestos de trabajo. Y mi siento sobre eso es que ella no quiere cambiar mucho en este momento porque hay un peligro de que los miembros de su partido no van a aceptar eso. El Reino Unido en su política exterior ha priorizado los temas de transparencia, lucha contra la corrupción, todo el tema de derechos de las mujeres y también la protección al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Sí. Pareciera que son aspectos centrales ahora de la política exterior, y usted como embajador ha estado muy activo y ha tenido yo diría una presencia pública importante en estos tres temas. He tenido oportunidad de leer sus columnas y comencemos entonces con el tema de la transparencia y la corrupción. Por cierto, además de la columna que usted escribió en la prensa gráfica, esta semana, el día lunes, salió una nota grande que dice: falta de transparencia y corrupción alejan a los inversionistas británicos. Dice que el embajador Bernard Garza reconoció que empresarios interesados al venir y conocer algunas condiciones han decidido no arriesgarse a invertir. ¿Podría darnos más elementos sobre esto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, al lado de todos nuestros retos como el medio ambiente, transparencia y todos, tenemos también el comercio. Es algo que es fundamental para nosotros para fomentar y incrementar las relaciones entre, en este ejemplo, El Salvador y el Reino Unido. Y tenemos varios oportunidades de hacerlo. El comercio es una de las oportunidades, por ejemplo. Pero lo que yo dije es invitamos
empresas del Reino Unido para ver el mercado en El Salvador. En este momento vienen pocos. ¿Por qué? Porque ellos tienen internet, ellos tienen acceso a los noticios internacionales, pueden ver fácilmente qué pasa en este país con, en primer lugar, la seguridad o inseguridad. Eso es un caso. Pero también tienen el acceso a las cifras, por ejemplo, cómo va el país y cuál es la deuda del país, y etc. Entonces, hay un cuadro que se construyan sobre el país, sí hay oportunidades de invertirse. Bueno, nosotros aquí en este país podemos ver mejor, en mi opinión, que de las oportunidades, pero es difícil cuando las empresas tienen acceso a esta información sobre el Internet y todos, para atraerlos directamente a El Salvador para ver. Algunos sí, vinieron y en este momento tenemos algunas empresas que quieren involucrarse en sectores claves también. Algunos vinieron y ya firmaron acuerdos, gracias a los días, y entonces eso es lo que es un reto para nosotros. Y cuando hablamos con las empresas que no quieren involucrarse, dijeron no, bueno, por ejemplo, en este programa no pudimos obtener información, era muy difícil para obtener la información, las cosas muy oscuras, entonces para nosotros como empresas del Reino Unido es mejor a preservar nuestra reputación en este momento, y por eso yo lo dije ese. O sea, era más bien el acceso a información sobre las condiciones de la inversión, sobre aspectos legales, sobre aspectos... Todos los aspectos. Sí, por ejemplo, cuando hay un proyecto, lo que es clave es cuáles son las cosas del proyecto, cuáles son los ministros que están involucrados, quién va a pagar, cómo van a pagar, quién va a asegurar pagamientos, por ejemplo. Eso es información que es clave a las empresas, y algunas cosas de esas no pudieran... ¿Y estamos hablando de empresas interesadas en qué rubros o en qué áreas particulares? En casi todos. Tuvimos en el sector de la energía, por ejemplo, específicamente tenemos empresas en áreas petroleras y de gas, en todos los sectores, en finanzas también. Ahora tenemos muchas empresas británicas que están involucradas en el sector finanza y de fiscal, lo siento, y otros sectores también. Bueno, además de que no tenemos un mercado grande, y la parte macroeconómica, el tema de la deuda pública, la sostenibilidad de la deuda pública es un problema. Sí. Si a todo eso le agregamos otros aspectos, pues me imagino que eso, por supuesto, incide en las decisiones fundamentales. Pero, sin embargo, entiendo que han tenido más éxito en Guatemala, en Honduras y también en Nicaragua, donde no son países necesariamente que tengan una transparencia y una institucionalidad mayor que la nuestra. Al contrario, a veces cuando uno visita uno de estos países, uno ve su país un poco mejor, ¿verdad? Al ver las cosas que pasan con nuestros vecinos. Entonces, la pregunta es ¿por qué ahí y por qué no acá? No, absolutamente. Es la misma pregunta que yo me a mi colega en Guatemala y en Honduras. Pero parece que las empresas están involucrándose en Honduras en este momento especialmente. Yo no sé, y eso es algo que queremos investigar un poquito más. En julio voy a Londres también con mis colegas del Triángulo del Norte
Precisamente por eso, para investigar un poquito más, porque las empresas están más listas a involucrarse en, por ejemplo, Honduras y no en El Salvador. Usted dice aquí en su artículo que la corrupción es enemigo del comercio. Y en algunos sectores de la población a veces la gente dice, bueno, yo de la democracia, de la transparencia y de la institucionalidad no como, de eso no como, pero pareciera que cuando eso hace falta en este siglo XXI, como que eso afecta las decisiones de inversión, de comercio, de intercambio y por lo tanto de creación de empleos y de oportunidades. Explíquenos cómo usted lo ve y cuál es esta relación entre transparencia y lucha contra la corrupción y oportunidades económicas para la gente. Bueno, la relación en primer lugar es cuando no hay transparencia, hay oportunidades para la corrupción. Eso es algo que es clave. Si es en el sector público o el sector privado, igual, la corrupción es la corrupción. Y no quisiera decir que hay más en este sector que el otro, no. Porque se encuentran en ambos lugares y eso es clave. La transparencia es absolutamente algo que promovemos como el Reino Unido para fomentar más el comercio. Información a la gente, un gobierno abierto que da la información a la gente, por ejemplo, en mi opinión es un gobierno eficaz y también strong, fuerte. Cuando la gente, si es un gobierno o una empresa, por ejemplo, que esconde la información, especialmente de sus shareholders, de sus accionistas, eso es algo que es muy malo y lo vimos, bueno, ahora podemos ver alrededor del mundo empresas que lo hicieron con algunas partes del gobierno también. Entonces, la corrupción crece más corrupción. O sea que hay un aspecto interno ciertamente en los países porque esto afecta, bueno, hay escándalos, hay procesos judiciales, hay cárceles, todo esto afecta la actividad económica, tiene efectos, por supuesto, en empresas, pero también tiene efecto en inversionistas nacionales y particularmente en extranjeros que deciden que mejor hay que buscar otras posibilidades en otros lugares. Vamos a seguir conversando con el embajador cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambien. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Estamos conversando con el embajador del Reino Unido, Berhan Garside, sobre las últimas elecciones en el Reino Unido, sobre las consecuencias del Brexit, pero también sobre aspectos centrales de la política exterior del Reino Unido en el mundo. Embajador, usted también ha sido bastante... ha expresado sus opiniones de manera muy enfáticas sobre el tema de los derechos de las mujeres. De hecho, escribió una columna en el Día de las Mujeres con un título original, La mitad del mundo son mujeres, ¡hurra! Bueno.
Eso es yeah en inglés. Bueno, yeah, hooray, sí, eso es. Bueno, son más, tal vez de la mitad, un poquito más, ciertamente en El Salvador son más. Donde usted precisamente hace referencia a la resolución 1325 de Naciones Unidas, que habla de la participación igualitaria y plena de las mujeres en las elecciones y en los procesos de paz. Usted destaca los avances de El Salvador, pero afirma que todavía hay un largo camino por recorrer. ¿A qué se refiere cuando habla de este largo camino? ¿Cómo ve usted El Salvador en términos de los progresos que hemos hecho respecto a los derechos de las mujeres? Bueno, en primer lugar quisiera decir que aquí en este país hay muchos avances. Este país es mucho más avanzado que en otros lugares del mundo sobre el tema de los derechos de las mujeres. Pero personalmente, en mi opinión, tenemos que tocar un poquito más los temas incómodos, temas por ejemplo, de la salud sexual, incómodos y sensibles en este país, pero lo siento, en mi opinión tenemos que balancear un poquito más los derechos. ¿Pero a qué se refiere? ¿Se refiere a los temas de educación sexual y reproductiva en las escuelas, en la sociedad? ¿A qué se refiere en particular? Bueno, la educación sexual es algo que es fundamental no solamente para las mujeres, para los hombres también, porque tenemos que tomar en cuenta nuestras responsabilidades también como hombres. Pero sí, claro, en el sector de la salud sexual, eso es algo que a mí impactó mucho, que falta más en El Salvador. Pero se refiere en particular a los temas a la ley de penalización del aborto, sí, que en estos momentos, por cierto, se está discutiendo a ese aspecto, si puede haber una flexibilización o si puede haber una derogación de la ley, sobre todo en aquellos casos más difíciles. No, directamente la ley del aborto, en mi opinión, es algo que es injusto. Hay dobles estándares en muchos temas sobre ese. Entonces, yo quisiera que El Salvador toca este tema un poquito más, bueno, mucho más, con ojos abiertos, para ver qué pasa en algunos lugares de este país, no solamente, como se dicen, do as I say, not as I do, haga lo que he dicho, no que yo hago. Eso es importante. Las mujeres, fundamentalmente, las mujeres del sector pobre tienen una lucha en ese sentido. Cuando tienen un aborto, quizás hay problemas con su salud, con su embarazo, pero las consecuencias son graves. Así es, estamos hablando de aquellos casos donde ha habido incestos a veces y violaciones, o también donde está en riesgo la salud de la madre, y también en aquellos casos de malformaciones, ¿verdad? Sí. Del no nacido, que implican una mirada diferente. Yo sé que en Europa esto no, las leyes que permiten, que impiden el aborto están abolidas y que tienen una concepción diferente. Además, es un tema donde la política y la religión pareciera que no entran, sino que son consideraciones basadas mucho en el derecho internacional. Sí, claro, y eso es algo que yo quisiera que los políticos van a regresar a ese tema con cabezas claras, con ojos, como yo dije, abiertos, y debatir sobre ese tema que afecta mucho de las mujeres de este país.
Soy totalmente de acuerdo, es un tema muy sensible. Hay gente que dicen inmediatamente, yo personalmente soy contra la vida. No, no soy contra la vida, soy pro vida también, pero hay circunstancias donde tenemos que tomar en cuenta también la vida de la mujer. Otro de los temas sobre los cuales usted se ha pronunciado es precisamente sobre el tema del medio ambiente. En la columna que escribió, que tituló La mayor amenaza para las futuras generaciones son precisamente el cambio climático y el calentamiento globales. Sobre este punto, pareciera que hay coincidencias fundamentales entre laboristas y conservadores. Sobre eso no pareciera que hay las rupturas que hay sobre otros temas. No, el movimiento sobre el tema de medio ambiente en el Reino Unido creció mucho en los años pasados, hace 10 años, vamos a decir. Yo personalmente tuvimos inundaciones en nuestra casa en el Reino Unido, afuera de Londres, en el año de 2013 y 2014, a causa de la lluvia y inundaciones de los ríos y todos. Entonces hay consecuencias de nuestras acciones cuando no protegemos nuestro ambiente y también nuestro alrededor. Y eso es algo que es fundamental. Tenemos solamente un planeta, no hay un planeta B donde vamos, un planeta. Y yo veo mi reto es pasar un planeta mejor a mis niños y mejor a sus niños también. Si tengo que pensar en quién es el aliado más importante de los Estados Unidos en el mundo, tengo que pensar en el Reino Unido. Y eso no ha cambiado, pareciera, con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Y pareciera que hubo un buen encuentro con la primer ministro Theresa May. Sin embargo, respecto al tema medioambiental, ahora que Trump se ha apartado, ¿verdad?, del Acuerdo de París, me imagino que van a haber diferencias. Sí, hay diferencias, naturalmente. Lamentable lo hizo. Para nosotros es algo muy preocupante y como amigos en nuestras relaciones especiales, vamos a decir, eso es algo que queremos influir al presidente de Estados Unidos también para, por favor, reconsiderar sus acciones porque hay consecuencias. Hay un punto donde las preferencias personales, los hobbies, pueden unirse a la representación diplomática y a la política exterior de un país. Y he descubierto que usted lo está logrando siendo buceador. Sí, eso y es. Al mismo tiempo se acaba de meter en el lago de Ilopango a sacar basura. Cuéntenos, porque bueno, esto es parte de un hobby, de una afición que ustedes tienen, pero también es consistente con su compromiso, tanto personal como de su gobierno, con impulsar los temas medioambientales. Bueno, en primer lugar, yo dije muchas veces, y voy a repetirlo, El Salvador es un país hermoso, con una gente muy amigable. Y yo y mi esposa nos sentamos aquí en casa realmente. Es un país fantástico. Hay lugares para nosotros a bucear, como el lago de Ilopango, Coatepeque o Los Cóbanos, en cualquier lugar. Y lo que me molesta, lo siento mucho, es el nivel de basura. Entonces, yo quiero dar un ejemplo como embajador, como un persona del mundo también, cómo podemos cuidar el medio ambiente, cómo podemos cuidar un país hermoso como El Salvador también. Y a propósito de limpiar El Salvador de basura y particularmente los lagos, ¿cómo le fue metiéndose en la profundidad del lago de Ilopango? ¿Qué encontró? ¿Encontró mucha basura? Bueno, fuimos a alrededor de 20 metros de profundidad y encontramos latas, botellas, sacos de plástico, zapatos, casi todos los cartones de jugo,
Mucho, tengo que decir, mucho. ¿Fue con otros embajadores? ¿Estuvo la embajadora de Estados Unidos? La embajadora de Estados Unidos fue con su equipo por la orilla para limpiar orilla, lo siento, en el sector de turístico allá. ¿Y en Coatepeque se ha metido también? Sí, lo hicimos el buceo, pero nunca para recoger la basura, todavía. Ambos lagos son muy profundos, ¿no? Sí, la verdad, muy profundo, más de 250 metros. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de las relaciones entre El Salvador y el Reino Unido después de 12 años en que no hubo un embajador, sino que entiendo que se veía El Salvador desde Guatemala, desde la embajada de Guatemala. Sí. Finalmente se acordó reanudar, dijéramos, las relaciones existían, pero nombrar embajadores en ambos lados. Y fue así como llegó una embajadora que estuvo poco tiempo y luego usted que ya tiene 2 años de estar acá. ¿Cómo evalúa usted el estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países? Bueno, yo personalmente veo las relaciones muy bien. Naturalmente, después de una ausencia de 10, 12 años, es difícil tener relaciones fantásticas en un momento. No, tenemos que crecer, construir confianza entre nosotros y eso es un reto personal que veo. Y también la embajadora en Londres. Sí. Nuestra embajadora Elizabeth Hayek, que sí. tiene ya, creo yo, pues 1 año sí. de estar allá. ¿Cuáles son los desafíos principales que usted ve para desarrollar aún más estas relaciones? Bueno, hay muchas cosas que tenemos en común. Por ejemplo, nuestro medio ambiente es algo fácil, pero queremos a ambos lados incrementar nuestro comercio entre nosotros y intercambios de ideas, intercambios de personaje para compartir nuestras herramientas y otras cosas también. Ustedes tienen de las mejores universidades en el mundo, no solo Cambridge y Oxford y la London School of Economics, sino muchísimas otras universidades de primer nivel mundial. Y me da la impresión que no hay suficientes salvadoreños en las universidades del Reino Unido. A mí personalmente me gustaría ver más salvadoreños allá. Entiendo que hay un cupo limitado de becas que ustedes dan. Cuéntenos. Sí, absolutamente. Bueno, yo quisiera ver más en nuestras universidades también. No, tenemos un programa de becas, se llama Chevening. Es una beca de maestros, de maestría, lo siento, de sí. master's degrees, solamente en este momento. Pero es un programa, este año tenemos 6 salvadoreños que están estudiando en el Reino Unido. Lo que podemos hacer es enviar un salvadoreño que tiene el derecho de hacerlo a una universidad en cualquier lugar, a Oxford si quiere Oxford, bueno, o Cambridge, bueno, todos son involucrados en nuestro programa. ¿Cuáles son los requisitos? Normalmente tienen que tener buenas notas, tienen que... Eso es, tienen que tener buenas notas, también tienen que hacer una entrevista con nosotros. En primer lugar, alrededor de septiembre y octubre, hacemos los formularios donde la gente se puede involucrarse, pedir, pero tiene que tener buenas notas y también buenas ideas que van a hacer en el Reino Unido y también cuando regresan a El Salvador. Me imagino que la demanda de becas es muchísimo mayor que la oferta, ¿no? Absolutamente, y eso es algo que está creciendo también. Bueno, lo mejor, porque tenemos más gente y podemos elegir mejor también. Usted sabe que hay un médico hondureño salvadoreño, Salvador Moncada, que se dice que le robaron el premio Nobel ya en 2 ocasiones, sí. Que precisamente hizo sus estudios de posgrado en Londres. Sí, la verdad sí. ¿Usted ha tenido oportunidad de conocerlo? Sí, una vez, sí. Bueno, embajador, ha sido un gran gusto tenerlo
en este programa de Focos. Espero que nos visite en el futuro. Quiero agradecerle y desearle a su país y ciertamente al gobierno buena suerte y ojalá que haya estabilidad, porque los números y los balances de esta elección no son tan prometedores en ese sentido. Bueno, gracias Alberto por sus comentarios y también por esta invitación. Sí, tenemos que ver qué pasa en el futuro, pero algo que es cierto es la política nunca es cierto en el Reino Unido. Y vamos a ver si, dependiendo de si este gobierno logra estabilizarse, si no habrían de nuevo otro referéndum sobre Europa en el futuro. Eso está por verse. Sí. Así que la política efectivamente cambia. Muchísimas gracias. Gracias por ha sido un gusto tenerlo. Buenas noches a todos. Amigos televidentes, muchas gracias por su atención y estén pendientes que ya viene Prisma. Buenas noches. ¿Y cuántos tomates son? Son 3 tomates y 2 zanahorias. Ahora hay que meter los cangrejos vivos al agua. Buenas noches, hoy en Prisma presentaremos la verificación de datos que hemos realizado sobre las cifras del Ejecutivo Nacional en materia de pobreza durante su discurso anual el pasado jueves 1 de junio. El presidente Salvador Sánchez Serén aseguró en su intervención que la pobreza en El Salvador disminuyó en 2.1% entre 2015 y 2016. Sin embargo, no detalló cuál había sido la fuente y metodología en la que se sustenta ese dato, debido a que no existe ningún documento que registre el índice de pobreza alcanzado el año pasado. Es imposible corroborar el porcentaje señalado por el jefe de Estado. Según los últimos datos actualizados por la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la pobreza pasó de 31.9% en 2014 a 34.9% en 2015. La cifra de 2016 todavía no ha sido publicada. Por el contrario, desde el año 2015, el gobierno de El Salvador decidió incluir una nueva metodología para medir la pobreza y adoptó lo que se conoce como una medición multidimensional. Esta metodología responde, según el documento publicado en 2015, con los resultados de una primera medición al mandato de la Ley de Desarrollo y Protección Social aprobada en el 2014. La cual define la pobreza como la privación de los recursos, capacidades y acceso efectivo de las personas para gozar de sus derechos y tener un nivel de vida adecuado. Anteriormente, en El Salvador, la pobreza se medía únicamente utilizando el método de ingresos. Ahora, con la medición multidimensional, se toman en cuenta las necesidades y aspiraciones de la gente. Esta medición se construye a partir de dimensiones como la educación, las condiciones de vida, el trabajo y la seguridad social, los servicios básicos y la seguridad alimentaria, lo cual contempla indicadores específicos como la inasistencia escolar, el desempleo, la falta de acceso a servicios de salud y agua potable, la falta de espacios públicos e incidencia del crimen y el delito, entre otros tantos más. Si un hogar tiene privaciones en 7 de estos indicadores establecidos, se considera como un hogar pobre. De acuerdo a la primera medición de 2015, el 35.2% del total de hogares salvadoreños se considera pobres multidimensionales. Esto equivale a 606,000 hogares en los que residen aproximadamente 2.6 millones de personas. El porcentaje es mayor al registrado por la encuesta de hogares a través de la medición de ingresos. Los hogares salvadoreños en pobreza multidimensional presentan altos niveles de privación en los siguientes indicadores: 97.7% de baja educación en adultos, 90.8% de falta de acceso a la seguridad social, 84.4% de subempleo e inestabilidad laboral, 83.7% de falta de acceso a saneamiento y 79.6% de hacinamiento.
La medición de 2015 también reflejó que hay 4 departamentos donde más de la mitad de los hogares se encuentra en pobreza multidimensional. Estos son La Paz, Aguachapán, La Unión y Morazán. La medición evidencia además que la tasa de pobreza multidimensional es superior en 36 puntos porcentuales en las áreas rurales, 58.5%, que en las urbanas, que tiene un 22.5%. Hasta la fecha, el Gobierno Nacional no ha publicado la medición de pobreza multidimensional para 2016. Eso ha sido todo en Prisma. Al regresar nuestra entrevista en Matices con Janet Aguilar, la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Ya volvemos. Yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos 2. Además es su hija y... ¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Seguimos en Focos y en la mesa de Matices. Esta noche queremos discutir los resultados de la encuesta de opinión pública que han sido publicados por el UDOP. Creemos además que es importante que analicemos estos resultados porque la encuesta ha sido publicada justo cuando el gobierno ha dado su discurso para conmemorar los 3 años de gestión liderados por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Efectivamente, esta encuesta que ha sido publicada por el UDOP recoge elementos sobre la gestión de 3 años del presidente Salvador Sánchez Serén, pero además quiero comentarte que habla sobre cambios positivos y logros, pero también sobre cambios negativos y fracasos que ha tenido esta gestión. Ha hecho una consulta sobre la imagen del presidente de la República y también de sus ministros, y también sobre aspectos de corrupción y otros temas de política institucional del país. Sabemos que el UDOP año tras año realiza diferentes estudios con una importante rigurosidad. En esta ocasión, esta encuesta quiero comentarles que se realizó entre el 6 y el 17 de mayo del presente año con una muestra nacional de 1.261 personas consultadas. Karen. Bueno, y para analizar y contrastar los resultados de la encuesta y por supuesto tener en cuenta el marco del aniversario número 3 del Ejecutivo, hemos invitado esta noche a la mesa de Matices a Janet Aguilar. Janet es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el UDOP, y además Janet ha liderado equipos de investigación en el tema de derechos humanos y seguridad pública. Janet, bienvenida a nuestra mesa. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias, Saúl, por la invitación. Un gusto estar en este espacio. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Janet. Queremos iniciar este análisis de los resultados de la encuesta del UDOP, abordando específicamente lo relacionado en materia de seguridad. Janet, el discurso del presidente Salvador Sánchez Serén el pasado 1 de junio destacaba que El Salvador es ahora un país más seguro, y esto se lo adjudicaba a la reducción de más del 50% de asesinatos respecto al año anterior. Sin embargo, hemos leído su encuesta y destaca el aumento de la criminalidad como el principal fracaso de la actual gestión, según las personas consultadas. Nos gustaría que pueda abordar con nosotros cuáles son los números que esta encuesta resalta en materia de seguridad y gestión. Sí, sin duda, como es tradición, este tipo de encuestas incluyen una serie de indicadores también sobre el tema de seguridad que buscan aproximarse a las percepciones en torno a esta dimensión de la vida nacional. En el caso del tema de seguridad, lo que encontramos es que ha aumentado levemente las apreciaciones negativas en torno, por ejemplo, al aumento de la delincuencia respecto a hace un año, cuando se evaluaba el segundo año de gestión. En este caso, 61.8% de los consultados, es decir, casi 2 de cada 3 salvadoreños adultos, creen que la delincuencia aumentó en este tercer año de gestión o con el actual gobierno. Hace un año este porcentaje correspondía al 57%. Por otra parte, encontramos también que ha crecido sobre todo el señalamiento en torno al tema de fracasos, y alrededor de un 60% de los consultados creen que el crimen, la delincuencia y la inseguridad sigue siendo el mayor problema del país. Si bien es cierto, esto no es nuevo,
hay un clima de descontento en torno al tema de seguridad, pese a el despliegue de las medidas extraordinarias que se han convertido en la práctica en, digamos, la principal estrategia de la política criminal del gobierno. Y aquí es donde encontramos, digamos, ciertamente apreciaciones bastante negativas. Si bien es cierto, hay un reconocimiento de nuestra parte de una caída de homicidios y de alguna manera ese es un logro importante en materia de seguridad, parece que esto no se traduce en términos del clima de percepción de seguridad subjetiva de la gente. Pero además sabemos que en los territorios existen otra clase de problemas. Los homicidios como tal afectan a un número reducido de personas. Ciertamente es un delito altamente grave, el más grave, ¿verdad? Porque atenta contra la vida de las personas, pero estamos en entornos altamente seguros permeados por situaciones de extorsiones sistemáticas, amenazas, violaciones. El tema de los robos a mano armada han aumentado en los últimos años. Si bien es cierto, han caído los homicidios, desde hace unos 5 años hemos visto un patrón de aumento de robos con violencia, es decir, robos con arma de fuego o a mano armada. Entonces hay todo un entorno, sin duda, de inseguridad que tiene que ver con el impacto que este flagelo ha tenido en la vida de la gente, ¿no? Tema de desplazamiento forzado, sin duda, que lo hemos venido midiendo, también aparece no en esta encuesta, sino en otras, como ya un fenómeno de la realidad que está marcando la vida de muchos salvadoreños. No obstante, cuando preguntamos por el índice de victimización, es decir, el porcentaje de personas que fueron víctimas directas de un hecho de delincuencia común en el último año, solo un 16% admitieron que la delincuencia, que sufrieron de forma directa un crimen. Ahora, Janet, quiero aprovechar que ha llegado a este punto justo para profundizar sobre este matiz. Ya usted nos estaba explicando que el 61.8% de las personas encuestadas dicen que la delincuencia ha aumentado. Usted nos decía, la percepción de hecho ha aumentado en este tema. Pero, tal y como nos decía ahorita, el 16.2% de los encuestados dijo que había sido víctima de algún tipo de delincuencia en los últimos 5 meses. ¿Cómo interpreta usted este contraste? ¿Qué nos dicen estos números sobre cómo se construye la percepción de las personas? Sí, sin duda yo creo que hay un contraste a veces entre la dimensión objetiva, que generalmente tiene que ver con el dato duro, digamos, de los hechos de violencia que afectan a la gente, y la construcción de los juicios, que tiene que ver con la subjetividad. No obstante, en este caso, la tasa de victimización logra captar, digamos, un porcentaje de hechos de delincuencia común, pero deja por fuera otra clase de delitos. Adicionalmente, en contextos altamente violentos, suele aumentar la tasa de subregistro, es decir, en entornos, digamos, sobre todo en colonias o barrios donde hay fuerte presencia de pandillas, la gente muchas veces no declara estos hechos por miedo. No obstante, en términos del dato, tenemos que reconocer que ha bajado. No obstante, la gente cree que la delincuencia, la criminalidad ha aumentado. Creemos que un elemento que se está sumando en este momento a ese clima de inseguridad tiene que ver precisamente con el aumento de atropellos a los derechos civiles por parte de la Policía Nacional Civil, principalmente el aumento de violaciones, de arbitrariedades hacia la población, que de alguna manera suma a ese entorno de incertidumbre, y lo estamos viendo en la práctica con la cantidad de denuncias. Digamos, los perpetradores de muchos de estos delitos ya no solo son los pandilleros, sino es la policía la que figura, digamos, como el segundo actor más denunciado, pero también más señalado de abusos contra la población. Muy bien, se ha escuchado en el análisis sobre el accionar de las fuerzas de seguridad pública en este país que el combate que se hace a las pandillas a través de las medidas extraordinarias son bien recibidas por comunidades donde hay violencia, y por lo tanto este accionar sí está justificado, por más que de sectores donde no se tiene una afectación directa se señala que hay violaciones a los derechos humanos. Claro. Sin embargo, vemos que en la encuesta del UDOP el 65.8% de los consultados considera que desde que inició las medidas extraordinarias, la PNC respeta poco o nada los derechos humanos. Nuestra pregunta es, Janet, ¿podemos hablar ya de una percepción generalizada en El Salvador sobre un accionar de abuso de fuerza por parte de las autoridades de seguridad en el país?
Digamos, en los últimos años desde el UDOP hemos venido incluyendo una serie de preguntas justamente para aproximarnos a la imagen de la policía y principalmente abusos en el uso de la fuerza. Y lo que vemos en esta encuesta es un incremento importante de personas que señalan atropellos por parte principalmente de la policía, ¿verdad? De igual manera es importante señalar que ha incrementado respecto a años anteriores, y esta pregunta sí la hemos venido haciendo con cada evaluación de gobierno de turno, si la violación a derechos humanos ha aumentado con el actual gobierno. Aquí encontramos un porcentaje bastante alto en relación a lo que solíamos consignar en evaluaciones de gobierno anterior. Cerca del 47% de la gente considera que las violaciones a los derechos humanos han aumentado con el actual gobierno. Este es un dato que debe llamarnos la atención, que debe disparar las alarmas en términos de que no encontrábamos en administraciones anteriores porcentajes tan elevados en este tema. Pero adicionalmente hay un dato que es sumamente preocupante de cara a la importancia de la legitimidad de las instituciones, principalmente instituciones claves para garantizar derechos fundamentales como la seguridad y la integridad, como la policía, que es cuando se pregunta qué tan seguro se siente usted cuando ve pasar a un miembro de la policía. Y encontramos en este caso que 6 de cada 10 ciudadanos consultados indican sentirse poco o nada seguros frente a la presencia de un elemento del orden. Es decir, ciertamente, contrario al esperado, que es el policía, ¿verdad? Como en este caso un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, de garantizar la seguridad de todos, inspira seguridad, inspira tranquilidad. En este caso está generando lo contrario. De acuerdo, Janet, muy brevemente. El programa pasado estuvo en esta misma mesa el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, y cuando se le hacía la pregunta si era un motivo de orgullo para el gobierno ser el que más había militarizado la seguridad pública en el país, señalaba que no era eso el motivo de orgullo, pero sí que las Fuerzas Armadas, si bien habían aumentado su presencia en materia de seguridad, estaban bajo el control civil porque habían más policías operando que militares. Ahora, estas cifras podrían estar diciendo que sí hay consecuencias de la mayor cantidad de militares en las calles y de este tipo de medidas más represivas. Eso por un lado, pero no solo eso, sino la descomposición institucional que enfrenta hoy día la Policía Nacional Civil. Creo que se atribuye principalmente a ese deterioro, a esa desnaturalización profunda que, si bien es cierto, no es nueva, se ha profundizado con el actual gobierno. Ahora, Janet, ¿a qué riesgos se enfrenta el Estado salvadoreño cuando vemos que crece y aumenta entonces la desconfianza o que pierden legitimidad instituciones importantes como la Policía Nacional Civil? ¿A qué riesgos nos acerca este fenómeno? Pues yo creo que en el tema, por ejemplo, de seguridad, cuando los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones, cuando los ciudadanos están insatisfechos con su desempeño, cuando los ciudadanos reclaman que las instituciones violentan sus derechos, se profundiza ese distanciamiento entre las instituciones y los ciudadanos, ¿no? Pero por otra parte, las instituciones pierden legitimidad en términos de sus actuaciones. La gente no solo no lo respalda, sino que tampoco otorga apoyo cuando se implementan planes, ¿verdad?, de seguridad o planes de gobierno, y es justamente lo que estamos viendo. La encuesta revela que pese a todo el despliegue publicitario y despliegue en el uso de la fuerza, que es algo que también la gente demanda en algún momento, 7 de cada 10 desaprueban, ¿verdad?, la efectividad de las llamadas medidas excepcionales. Entonces vemos que se pierde la confianza, pero en el caso de seguridad termina agravando ese círculo perverso de violencia e impunidad, en tanto las instituciones ya no se abocan a la policía, a la fiscalía, a los jueces, se incrementan los niveles de impunidad, pero además eso permite alimentar esa espiral perversa de violencia, en tanto la gente ya no denuncia. Muy bien, antes de ir a la pausa, nosotros queremos brevemente abordar con usted, Janet, un tema que va por cómo se construye la opinión pública por parte de la ciudadanía. Usted ya nos daba algunos elementos en respuestas anteriores, pero un 56.7% de la población actualmente consultada considera que la situación del país está peor desde la llegada del gobierno de Salvador Sánchez Serén.
Nos preguntamos, ¿es que la agenda mediática del país, donde predomina quizás un sesgo mucho más crítico a la gestión del gobierno, está influenciando para que las personas opinen negativamente sobre él, o es porque realmente hay elementos objetivos dentro de la encuesta que están llevando a esta conclusión? Yo creo que la construcción del clima de opinión pública, que también tiene que ver mucho con las coyunturas o con hechos de coyuntura nacional, influyen tanto elementos de la realidad concreta, de la realidad cotidiana que enfrenta la gente, como también elementos subjetivos, es decir, cómo se construyen los juicios respecto a la imagen del gobierno. Pues por un lado tiene que ver de cómo la gente se siente beneficiada con ese gobierno. En este caso, un dato sumamente preocupante desde mi perspectiva es que 8 de cada 10 ciudadanos se sienten poco o nada beneficiados con el trabajo del actual gobierno. Es decir, hay una interpretación racional de que el trabajo del gobierno no sirve de mucho para la gente, y en esa línea pues se va perdiendo la confianza, la legitimidad. Pero sin duda ha contribuido también el agravamiento de problemas como la economía en este año, el tema también de la situación de crisis de finanzas del Estado, ha aunado a ese clima de descontento, de incertidumbre que ya prevalecía en los primeros 2 años de gestión de Salvador Sánchez Serén, y por supuesto, ¿verdad?, la agenda mediática, sobre todo de las grandes empresas mediáticas del país, que sin duda tienen una agenda que va en la línea de socavar la imagen del gobierno. No obstante, creo que el gobierno ha sido totalmente incapaz de contrarrestar. Es un gobierno que no sabe comunicar, que no tiene estrategia, aunque no solo se trata de estrategia, se trata principalmente de hacer bien las cosas, pero en el tema comunicacional, a diferencia de la gestión de Funes, lo han hecho muy mal, y creo que no han estado preparados realmente para encarar los desafíos que suponía ser gobierno en el país. Bien, estamos conversando esta noche con Janet Aguilar. Janet es la directora del UDOP, el Instituto Universitario de Opinión Pública. Vamos a hacer una pausa, pero yo quiero dejar planteada ya la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto esta imagen o este desgaste en imagen podría decirse que obedece al desgaste natural de acumular 3 años de gestión? Con eso regresamos aquí en Matices. Tener estilo no es seguir tendencias. Lo que está de moda es no seguir las reglas. Se ve chivo. Reciclar, reinventar, reutilizar. Eso está de moda. Estamos de regreso en Matices, continuamos conversando con Janet Aguilar. Janet es directora del UDOP y estamos conversando sobre los resultados de la última encuesta de opinión pública. Janet, yo dejaba abierta una pregunta antes de que nos fuéramos a la pausa. ¿En qué medida la baja calificación, el desgaste de la imagen del presidente y su gabinete podría decirse o podría pensarse que corresponde a un desgaste natural, al desgaste acumulado de 3 años de gestión? Sí, ciertamente hay algo de eso. Sin embargo, yo creo que estos altos niveles de desaprobación gubernamental se inscriben en el marco de una tendencia sostenida de bajos niveles de aprecio ciudadano por la actual gestión, casi desde el primer año de gobierno. No obstante, al arribar a este tercer año, hay un marcado descenso en todos los indicadores. Hace incluso un año encontrábamos que en otros aspectos que tenían que ver con la apreciación general del desempeño gubernamental, la gente más bien se mostraba dividida. Hoy no, ¿verdad? Lo que vemos es que prevalece entre un 60-70% de la gente que desaprueba la gestión, que señala, por ejemplo, que no hay cambios positivos. Solo para mencionar, 61% de la gente considera que el gobierno que lo está haciendo mal, que el presidente está gobernando mal al país, ¿verdad? Esto básicamente ha incrementado en 20 puntos en relación al año 2014, cuando toma posesión. 68% no ve cambios positivos cuando se formula que identifique cambios positivos. 59% no identifica logros. Contrario a ellos, 70.8% ve cambios negativos.
62.4% dice que el presidente no ha cumplido sus promesas de campaña, 80.7% se siente poco o nada beneficiado con el trabajo del actual gobierno. Y bueno, si seguimos mencionando, cuando se pregunta, por ejemplo, en torno a la imagen de un presidente que tiene el control de las decisiones de gobierno, cerca del 70% de la gente, 68.3%, dice que el presidente no tiene control de las decisiones, sino que, contrario a ello, está siendo manipulado por otros sectores. Entonces, realmente hay elementos, digamos, de un desgaste natural al cumplirse un tercer año, pero en este caso, y yo lo señalo más bien contrastando mi experiencia de evaluación, tanto del presidente Saca, expresidente Saca, como del expresidente Funes, hay una caída, un declive bastante marcado, notorio, que yo no había visto en términos de un año, ¿verdad? El nivel de erosión de los índices de aprobación gubernamental se han profundizado, se han incrementado notablemente en el transcurso de un año, y probablemente también tiene que ver con que alguna gente, sobre todo ciertos apoyos que identificábamos aún se mantenían en el primer año, estaba dando el compás de espera de vamos a ver cómo lo hace. Janet, hablemos de los elementos en los que la gestión gubernamental sale mejor evaluada. ¿Cuáles son esos aspectos en los que todavía, digamos, conserva ventaja el presidente y su gabinete? Sí. De todos los indicadores que midió la encuesta relativos al desempeño del trabajo del gobierno, el aspecto que sale mejor evaluado es el tema de los paquetes escolares. La entrega de paquetes escolares sigue apareciendo como el único logro, ¿verdad? Cuando se pregunta, se pide a la gente de forma abierta que identifique el principal logro en este tercer año de gestión. 59% dice que ninguno, pero dentro del restante grupo se indica alrededor de un 19% que son los paquetes escolares. Luego tenemos porcentajes muy pequeñitos en otras menciones. Fundamentalmente es el tema de paquetes escolares, pero cada vez señalado en menor medida, ¿verdad? En la administración anterior de Funes esto alcanzaba el 60%, digamos 50% de opiniones que aludían al tema de paquetes como logro. Y cuando se pregunta, hay una batería en donde se pregunta por la efectividad de distintas medidas, tanto en materia social como en materia de seguridad y economía, encontramos que es el único, digamos, es la única medida de todas las que se consultó en donde el 53%, un poco más de la mitad en este caso de los consultados, creen que el tema de entrega de paquetes ha ayudado a mejorar la calidad de la educación en el país. El resto de medidas pues aparecen con porcentajes menores al 50%. Muy bien, Janet, pasando a otros temas, específicamente sobre la percepción ciudadana en materia de corrupción en el país, nos llama la atención que al consultarse a las personas sobre qué tanta corrupción cree que ha existido en los gobiernos del FMLN, el 74.7% piensa que mucha o alguna. Respecto a la misma pregunta, pero sobre los gobiernos de Arena, la población responde un 87% que ha habido mucha o alguna. Es curioso porque ha sido durante el último año, seguramente, el periodo donde hemos tenido mayor visibilidad sobre investigaciones en materia de corrupción. Hay un Instituto de Acceso a la Información Pública, claro. Hay una sección de probidad que se ve fortalecida de alguna manera, una sala de lo constitucional y una Corte de Justicia en Pleno que están agilizando las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito. No sabemos, ¿esto es paradójico o era una consecuencia a esperar que ahora que son más visibles la gente exprese opinión? En realidad las preguntas estuvieron referidas a la corrupción en gobiernos de Arena, con lo cual nos estamos refiriendo, digamos, a los gobiernos que iniciaron desde Cristiani hasta Saca, y de hecho se menciona dentro de la formulación de la pregunta, ¿verdad?, el caso de Saca, y en el caso de la pregunta aplicada al FMLN se señala también como introducción el caso del expresidente Funes, de manera que cuando la gente lo encuadra en términos de estos casos emblemáticos que, si bien es cierto, se han por primera vez en el país judicializado, se reconoce cómo esta corrupción ha permeado
a todos los gobiernos de la posguerra sin distingo de color político, sin distingo de orientación ideológica. Ciertamente es mayor el porcentaje que señala que existió mucha o alguna corrupción en los gobiernos de Arena, pero también es un porcentaje bastante importante el que señala, que advierte que ha habido corrupción en los gobiernos del FMLN, incluyendo el actual gobierno. Y eso nos remite justamente a la existencia de indicios, en algunos casos, por ejemplo, de funcionarios actuales que están siendo señalados por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito, por tráfico de armas, pero que contrario a ser expulsados, ¿verdad?, o distanciados del gobierno, son protegidos, son respaldados. Lo mismo en el caso del expresidente Flores, ¿verdad? No se ha abierto de parte de Arena ninguna investigación en torno, por ejemplo, a el destino de los fondos de Taiwán. Contrario a ello, ¿verdad?, al final dijeron es una situación del presidente Flores, sin embargo claramente se reconoció que esos fondos fueron a parar, en este caso, para financiar la campaña del partido Arena. Entonces vemos que ese nivel de cinismo, de descaro con que los partidos encaran frente a la población esta clase de señalamientos, pues termina también incrementando ese rechazo, ese repudio de la población hacia los dos principales partidos, y que se ve más claramente expresado en otras preguntas en donde formulamos directamente, ¿verdad?, si estos partidos deberían continuar en el poder. Y es precisamente sobre ese tema el que queremos preguntar ahora, Janet. La encuesta señala que un 59.2% de los encuestados considera necesario otro partido de izquierda diferente al FMLN, mientras que un 64.7% considera necesario otro partido de derechas diferente a Arena. Además, se preguntó sobre las preferencias o simpatías de los diferentes partidos políticos en contienda. Veíamos que más del 30% de los encuestados preferiría votar a ninguno que votar a las opciones vigentes. Estos números nos permiten hablar que está agotada la representación política en el país. Tú haces esa lectura, ¿podrías concluir a decir esto ya no funciona? Yo creería que vamos en esa dirección. Ciertamente la encuesta da datos muy interesantes que son bastante consistentes, pero desde el UDOP hemos venido midiendo desde hace ya varios años estos temas a través también de otras encuestas, y lo que hemos venido advirtiendo es una erosión progresiva de la legitimidad, ¿verdad? La gente no se siente representada por los partidos, hay una crisis de representación, pero además no solo no se siente representada, sino ve sobre todo a los partidos mayoritarios y a los partidos tradicionales como entidades que han afectado los intereses ciudadanos. En el caso más concreto, por ejemplo, de la corrupción, lo que encontramos es un hastío frente a estas actuaciones, digamos, que se han convertido en parte, digamos, de la subcultura política, del sector político, de la clase política, y frente a la cual pues la gente muestra un elevado desencanto. Yo creo que sin duda estamos frente a un declive de los partidos tradicionales, hay un agotamiento, la gente está demandando, ¿verdad?, una nueva forma de hacer política, pero sobre todo que justamente los partidos respondan a ese mandato de canalizar los intereses y las demandas ciudadanas, que al final, digamos, es el mandato que les corresponde porque han sido elegidos mediante el voto popular para que representen los intereses de los ciudadanos. Janet, ¿usted diría que este es el momento en el que más se expresa esa crisis de representación de todas las mediciones que hace el UDOP? ¿Este sería el punto más alto en el que se expresa esa erosión de los partidos políticos tradicionales? Sí, yo creería que esta encuesta marca un punto de inflexión en términos de mostrar, digamos, ese declive profundo en el que han caído los partidos mayoritarios, pero todo el sistema político institucional del país. En términos generales, si bien es cierto hay un rechazo hacia la posibilidad de que Arena o el FMLN continúen gobernando, tampoco terminan decantándose por otra fuerza política existente, digamos. Justo a eso también queríamos llegar. ¿Usted considera que estas expresiones dentro de la encuesta de las personas diciendo necesitamos otro partido de izquierda, necesitamos otro partido de derecha, van a canalizarse, van a trasladarse en el apoyo de los ciudadanos a un nuevo partido o a nuevos partidos en las urnas? Pues yo creo que efectivamente podría ir creciendo el endoso popular a otras alternativas distintas a los partidos tradicionales. No obstante, habría que ver
que tanto estos partidos que siguen manteniendo el control de la Asamblea Legislativa, que siguen manteniendo el control del sistema político institucional, del sistema electoral, permiten, ¿verdad?, que se abran espacios para allanar el camino a nuevas alternativas. Hemos visto la reacción desmesurada que tuvieron con la sentencia de la Sala que avalaba las candidaturas no partidarias, ¿verdad?, o las diputaciones independientes. Entonces, sin duda, el camino no está dado, no es fácil, digamos, encontrar espacios que permitan a partidos nuevos entrar en condiciones de igualdad de competencia con estos grandes partidos que siguen siendo partidos muy fuertes en términos de capital económico, en términos de control político, en términos de control social. Ahora, Janet, llama la atención que en esa misma distribución de simpatías que hace la población sobre que más del 30% no votaría por ninguno, pero aproximadamente Arena y el FMLN comparten el mismo porcentaje de personas que sí lo votarían, que sumados, por supuesto, superan a las personas que se abstienen de votar. Es curioso porque además coincide con el voto flotante, ¿no? Este sector que no se decide por ninguno de los partidos. Sin embargo, el voto duro sigue estando ahí, consolidado, Janet. Y la pregunta es esto, digamos, lo que pasa alrededor del país y la crisis que usted menciona sobre la representatividad, eso no cala finalmente en esta base dura. Pues digamos que al comparar estos indicadores con los de años previos, más bien lo que vemos es que el voto duro se ha reducido de los dos principales partidos. Pero además ya no es un voto duro tan consolidado. En el caso del FMLN fue, digamos, interesante encontrar que los apoyos de sectores que habían endosado su respaldo desde la llegada de Funes, que no eran los electores tradicionales del FMLN, se están retirando. Por ejemplo, ¿qué sectores, Janet? Por ejemplo, había mucho apoyo de las mujeres a la gestión de Funes, ¿verdad?, y al gobierno del FMLN. Hoy encontramos un comportamiento distinto. De igual manera en el caso de los jóvenes, ahora vemos que los jóvenes se inclinan un poco más hacia Arena. En el caso de los sectores rurales, el FMLN había logrado capitalizar un importante apoyo, sobre todo a partir de los programas sociales del gobierno de Funes, que ahora lo está perdiendo. Más bien recupera ese perfil, digamos, de apoyos de caudal electoral tradicional que le había acompañado desde su llegada, digamos, a la vida política. Vemos que ahora básicamente se mantienen los sectores más urbanos, metropolitanos, esos apoyos. Y en ese sentido también ya no es un voto duro tan consistente. Cuando uno hace determinados cruces entre partido de preferencia e intención de voto, hay gente que fluctúa, o sea, no necesariamente los simpatizantes o los que se dicen ser simpatizantes del FMLN o de Arena van a votar como tal. Más bien yo creo que va a depender un poco justamente de en qué medida se amplíe la oferta política partidaria, incluso de las candidaturas independientes, que veremos también que tanto interés despiertan entre la población. Bueno, el tiempo se nos está acabando, Janet, pero una pregunta final. ¿Cuáles son los resultados sobre la intención de voto para las próximas elecciones? ¿Y cuáles considera usted que son los aspectos fundamentales que los candidatos y los partidos deben incluir en sus discursos para aproximarse en los próximos eventos electorales que vamos a tener? Sí, bueno, como ya lo indicaban en términos de intención de voto, alrededor del 40% de los consultados dijo que no votaría por ninguno. Este también es uno de los porcentajes más altos que hemos encontrado en encuestas recientes. Luego, 20.3% indicó que votaría por Arena. Esta es intención de voto general, si las elecciones fueran el próximo domingo, no se preguntó legislativas, municipales ni tal. 19.9% aseguró que votaría por el FMLN, 3.7% por Gana, el 2.6% por el PCN y el 2.2% aludió a otras alternativas o partidos políticos. Un 12.1% dijo que el voto es secreto y que no sabía aún, ¿verdad? En términos generales vemos que los dos principales partidos están bastante equiparados y, en mi opinión, reducidos a su voto duro. Ahora, ¿qué deben hacer? Yo creo que estos dos partidos, sobre todo los partidos mayoritarios, tienen que refundarse. Creo que, caso contrario, si no hay una refundación, una renovación a profundidad y no cosmética, van en la línea de desaparecer un poco el destino que siguió el PDC, ¿verdad?, y el PCN.
creería yo que si no logran replantear su modo de hacer política, renovar también sus candidaturas, el relevo generacional sigue estando pendiente, ha sido muy cosmético, pero también en qué medida van a dar muestras de querer reorientar estos errores. Por ejemplo, el tema de combate a la corrupción, creo que vía esas propuestas de cómo los partidos van a ser instituciones más transparentes, los partidos deben dar cuenta de la situación de las finanzas en sus partidos, de quién financia sus campañas, los partidos deben investigar a las personas que se propongan, digamos, como candidatos. Hay una serie de preguntas justamente relativas al tema de transparencia, corrupción, que apunta a que la gente está demandando en elevada medida que se transparente el sistema electoral, que se investigue a los candidatos, que se investigue su patrimonio, es decir, que se depure el sistema político que hoy por hoy está permeado por la corrupción del cáncer, ¿no? Muy clara esta entrevista y queremos agradecerle a Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, UDOP, por esta entrevista tan ilustrativa. Nos ha explicado de una manera bastante clara los resultados y hallazgos de esta encuesta. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes y los mejores deseos también en este nuevo proyecto. Gracias. Bueno, gracias a Janet, gracias a ustedes también que nos han acompañado en Matices. Quédense con Focos porque ya regresamos con más. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Buenas noches, bienvenidos a Reflejos. Hoy en nuestro segmento de análisis internacional conversaremos con el experto en migración, remesas y desarrollo en Centroamérica y además investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco, quien ofrecerá sus impresiones sobre el encuentro de los gobiernos centroamericanos y la administración de Donald Trump para hablar sobre seguridad y economía el próximo 15 y 16 de junio en Estados Unidos. A la reunión se espera que asistan los presidentes del Triángulo Norte, el canciller de Nicaragua y representantes del gobierno de Costa Rica. Los invito a ver esta entrevista. Estados Unidos viene con un mensaje desde la perspectiva política, diplomática, que es que Centroamérica tiene que asumir más responsabilidad en el control del narcotráfico por un lado y por otro lado en reducir el tamaño de la migración. Esos son los principales mensajes a los que va a llegar Estados Unidos y en particular un elemento que intersecciona entre crimen organizado y migración es el tema de las pandillas. La administración Trump ha entrado con una táctica un poco diferente al resto de las administraciones anteriores, en el sentido de que ellos están diciendo que el problema de las pandillas en Estados Unidos tiene que ver con la migración indocumentada de pandilleros desde Centroamérica, desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Lo que es una retórica diferente a la que se ha planteado anteriormente, y entonces le están pasando la responsabilidad del problema de inseguridad en Centroamérica a los centroamericanos, y no que es un problema realmente que surge desde Estados Unidos, como es que ha sido la realidad. Pero eso, digamos, van a ser algunos de los planteamientos que va a hacer la administración. Y el tercer planteamiento, además de reducir migración, de controlar el narcotráfico y el crimen organizado, es el mensaje de la reducción de la ayuda.
desde los últimos 10 años para acá, o los últimos 5 años, perdón, Centroamérica ha recibido un promedio de unos $300 millones de Estados Unidos. Ese financiamiento para el desarrollo, prácticamente la mitad en temas de seguridad, es el que va a ser recortado y va prácticamente a ser recortado en casi un 40%. Va a reducirse a unos $200 millones para los 3 países de Centroamérica. Nicaragua se le recorta toda la ayuda, Costa Rica también se le recorta prácticamente toda la asistencia. Esto es una propuesta presupuestaria que está haciendo el presidente al Congreso de Estados Unidos. Esto no es definitivo. Sin embargo, la discreción del presidente de determinar cuánta ayuda va a recibir un país sí es de la autoridad del presidente, y por lo tanto la posibilidad de que vaya a reducirse la ayuda es muy alta. No creo que vaya a ser en esas magnitudes, sin embargo va a ser una disminución sustantiva, por lo menos de un 25% de lo que Centroamérica ha estado recibiendo. Tal vez no ese 40%, pero sí va a ser sustancial. La preocupación de los presidentes tiene que ver, por un lado, con la presión migratoria y en particular con algo que no estaban esperando hasta hace 3 semanas, que es la posibilidad que vaya a cortarse, a eliminarse el TPS, el Programa Temporal de Residencia para Centroamericanos, especialmente para los hondureños y los salvadoreños. Hay más de 200,000 salvadoreños que están amparados ante el TPS y 54,000 hondureños. Al cancelar eso, estas personas tienen que retornar inmediatamente. Entonces el mensaje de ellos es ver cómo renegociar eso, que lo extienda Estados Unidos, y pues ese es el mensaje principal que independientemente cada país va a llevar. El otro aspecto va a ser sí, ver cómo no se reduzca tanto la ayuda, porque ya saben los países de Centroamérica lo difícil que es lidiar con el problema actual del crimen organizado. La inseguridad de Centroamérica no ha reducido, prácticamente sigue siendo, llevando los mismos niveles, y de igual forma el rendimiento económico de Centroamérica es muy pobre. Entonces la región realmente no tiene alternativas de cómo trabajar en estos sectores. El TPS siempre entra en caducidad cada 18 meses más o menos, y los presidentes anteriores lo han extendido prácticamente como un gesto humanitario para aquellos que entraron hace más de 10 años a Estados Unidos, ya sea por el terremoto que ocurrió en El Salvador, por los desastres naturales que ocurrieron en Honduras en particular. Ahora, no es un hecho que van a eliminarlo, pero sí el secretario Kelly fue enfático en decir que muchas de estas situaciones ya han sido superadas y por lo tanto ya es tiempo que estas personas vuelvan a sus casas. Entonces, ¿qué va a resultar de eso? Pues es incierto. Se está jugando un poco con esa retórica, tal vez se logre extender unos cuantos meses más con un compromiso en Centroamérica de ver cómo lidiar con el retorno de estas personas, pero sí el asunto está un poco delicado. Ante esta situación, bueno, la tendencia a donde van las cosas en este momento, este año en particular, los próximos 6 meses, indican que sí, el número de deportaciones está aumentando, puede que aumente en un 10% más o un 15% más de lo que ocurrió el año anterior. No es tan grande el número, sin embargo, para Centroamérica estamos hablando de más de 100,000 deportados. Segundo, estamos hablando también de la posibilidad de que se reduzca el volumen de remesas ante el aumento de las deportaciones, la disminución de la entrada de centroamericanos como resultado ya sea de desinterés de entrar ante el ambiente en que se encuentra Estados Unidos en este momento, o por el número de detenciones que se estén produciendo. Las remesas crecieron en más de un 7% en Centroamérica el año pasado, y puede que se reduzca ese crecimiento a la mitad o se mantenga en un 5%. Ahora,
en términos de prepararse, lo que significa es qué es lo que van a hacer estos países cuando entre todo este volumen de personas. La realidad es que nunca han estado preparados. Las deportaciones de centroamericanos vienen ocurriendo desde los últimos 15 años. Son más de 25,000 personas las que son deportadas a El Salvador, 35,000 a Guatemala, 30,000 a Honduras. Y la tendencia, pues, ha sido la misma. Y la respuesta de los centroamericanos, de liderazgo en particular, ha sido bastante mediocre, por decir algo. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Esta noche en Retratos nuevamente queremos presentarles a una mujer, Claribel Alegría, escritora nicaragüense salvadoreña. En el pasado mes de mayo de 2017, a sus 93 años, le fue otorgado el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los reconocimientos más importantes en el mundo de la literatura. Que disfruten este Retratos dedicado a Claribel Alegría. Claribel nació el 12 de mayo de 1924 en la ciudad de Estelí, Nicaragua. Su padre, Daniel Alegría, médico nicaragüense, y su madre, Ana María Vides, salvadoreña. Claribel Alegría se considera a sí misma salvadoreña, ya que transcurrió su niñez en la ciudad de Santa Ana. A la edad de 8 años, presenció la masacre de miles de campesinos e indígenas en 1932, experiencia que posteriormente la integraría a su obra literaria Cenizas de Izalco. En 1943 se trasladó a Estados Unidos y en 1948 se graduó en Filosofía y Letras en la Universidad George Washington. Vivió en Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con el escritor y diplomático estadounidense Darwin J. Flackol, con quien procreó 4 hijos, residiendo en distintos países de América y Europa. En el ámbito de las letras hispanoamericanas, Claribel Alegría dio continuidad al legado de la vanguardia salvadoreña de los años 30, Sala Rue, Alberto Guerra Trigueros y Claudia Lars. Ay, porque el amor es lo principal de la vida, tanto darlo como saberlo recibir, las dos cosas, ¿ah? Porque hay gente que no sabe recibir el amor, que como que lo aleja, y no hay que hacer eso, hay que acogerlo. Siendo el reconocimiento más reciente el Premio Príncipe de Asturias 2017, con el cual Claribel Alegría se ubica como una de las voces poéticas más vigorosas, representante de América Central en el mundo. Bueno, gracias por acompañarnos en una edición más de Focos. Quiero invitarlos para que si quieren ver nuevamente cualquiera de nuestros segmentos o entrevistas, lo hagan a través de nuestras redes sociales. De hecho, en la entrevista que hicimos junto a Saúl en Matices, estuvimos conversando con Janet Aguilar. Janet es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, el UDOP, y con ella hacíamos un contraste entre los resultados de la encuesta de opinión pública con respecto al discurso del gobierno con motivo de sus 3 años de gestión. Me parece que uno de los elementos más interesantes de esta entrevista es que realmente cuando vemos los resultados versus el discurso, parece que describen realidades diametralmente opuestas. Efectivamente, otro de los temas que estuvimos abordando en este programa, específicamente en Prisma, fue sobre los resultados de pobreza que el gobierno expuso en este discurso de 3 años,
También estuvimos analizando la base sobre la cual se fundamentan estos números. Nosotros desde Focus seguiremos abordando esas temáticas que pasan también por temas estructurales del país. Y en Zoom conversamos con el embajador del Reino Unido sobre los resultados de las recientes elecciones, donde se ratificó pues la primera ministra May, pero con un margen de maniobra muchísimo menor. Y además vimos aspectos importantes de la política exterior que se traducen en las opiniones del mismo embajador sobre temas del medio ambiente, sobre temas de los derechos de la mujer. En fin, fue una interesante entrevista donde además abordamos la situación de la relación diplomática entre ambos países y las perspectivas al futuro. Bueno, gracias por habernos acompañado. Ojalá que la discusión que hemos tenido esta noche y los diferentes insumos de nuestro programa sean importantes para ustedes. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Focus. Hasta luego. Buenas noches.